Hola, buenas noches. ¿Cómo están aparte de jóvenes y guapos? Qué hermosa noche en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Pues yo voy a compartirles algunas cosas en esta noche, muy importantes, pero primero quiero compartirles un canto que es más o menos para los ruquitos, para los que ya tenemos tiempo. Es un canto que cantábamos cuando yo tenía 15, 16, 17 años de edad. Así es que ya llovió. Pero quiero compartir este canto porque habla del tema que yo quiero compartir. El tema pues es basado en los primeros versículos del capítulo 1 de Gálatas. Y yo creo que un sinnúmero de veces mi mamá me ha preguntado cuando he predicado y ella no estuvo, porque muchas veces me ha acompañado y cuando ella ha estado conmigo y predico, me dice, no se te olvide cantar un canto antes de predicar. Y muchas veces cuando no ha estado conmigo me pregunta, predicaste en tal lugar y ¿cómo te fue? ¿Y si te acordaste de cantar un canto antes de predicar? Y así es que en esta noche voy a ser un hijo obediente y voy a seguir el consejo de mi mamá y cantarles un canto. Bueno, probando, bueno, sí. Si tenemos sonido por ahí, ¿sí se escucha? Mejor cambio. Sí. Hace muchos años Dios puso en mi corazón un deseo. Y yo le pido al Espíritu Santo que Él haga nacer el deseo expresado en la letra de este muy sencillo coro, estribillo, para que tu vida sea transformada y la vida de muchos más también. Este es el deseo. Úsame, oh Cristo, oh úsame, Señor. Seguro que hay trabajo para mí, y si la carga es pesada, ayúdame, Señor. Aunque me cueste todo, seguiré. Úsame, oh Cristo, oh, úsame, Señor. Seguro que hay trabajo para mí. Y si la carga es pesada, ayúdame, Señor. Aunque me cueste todo, seguiré. ¿Por qué no lo cantas conmigo? Está muy sencillito, ¿sí? Todos juntos conmigo. Úsame, oh Cristo, oh úsame, Señor. Seguro que hay trabajo para mí. Seguro que hay trabajo para mí. Si la carga es pesada, y si la carga es pesada, ayúdame, ayúdame, Señor. Aunque me cueste todo, aunque me cueste todo, seguiré. Hemos estado comentando con algunos siervos de Dios recientemente sobre el hecho de que muchas personas
están estudiando muchos jóvenes, muchas carreras, pero parece que muy pocos están preparándose para servir a Dios. Entonces, el título de mi plática, aunque es un análisis, un estudio del libro de Gálatas, es: se buscan cuidadores de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Gustan repetir conmigo? Se buscan cuidadores de la iglesia de Cristo Jesús. Y una pregunta es: ¿quién cuidará a las iglesias de Cristo Jesús? ¿Quién? Y el apóstol Pablo tenía, y en esta carga lo expresa, como en las demás de sus epístolas también, él tenía un deseo muy profundo de que Cristo lo usara. Y él sentía el cuidado, y él inició muchas iglesias, y siempre sentía el cuidado en su corazón, el cuidado de las iglesias. Y vamos a usar al apóstol Pablo y las iglesias cristianas de Galicia, perdón, no de Galicia, de Galacia. Muy diferente Galicia a Galacia. Galacia, que en aquel entonces era provincia y tenía muchas iglesias, era una provincia de Asia Menor en los tiempos bíblicos. Entonces vamos a usar como ejemplo el apóstol Pablo y las iglesias cristianas de Galacia. Hay muchos que sirven a este mundo, pero pocos sirven a Dios. Hay muchos que se están preparando para otras carreras y pocos que se están preparando para pastores, para misioneros. Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy, terminando de compartir este estudio, yo quiero hacer una oración. Yo quiero orar por los que han sentido un llamado especial para servir a Dios, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros, como misioneros, como administradores en las iglesias, como predicadores y sencillamente como cuidadores de la iglesia de Cristo Jesús. Y te voy a decir algo, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo tienen muy presente, ya lo saben. Pero el gozo más grande no está cuando solo te sirves a ti mismo. El gozo más grande lo conocemos cuando servimos a Dios y a los demás. Entonces, hoy al final vamos a hacer una oración especial. En la epístola a los Gálatas vemos un gran ejemplo a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Y cuántos de ustedes han leído el libro de Gálatas? Muy bien, muy bien. ¿Los demás también leen la Biblia de vez en cuando? Cuando tengan tiempo, lean Gálatas, los que no lo han leído. Es una historia, una enseñanza de la gracia de Dios. Es una cosa maravillosa. Y Pablo fue llamado por Dios para ser un apóstol, en otras palabras, un enviado por él. Y no solamente dio a luz y plantó muchas iglesias, sino que después de plantarlas, él se daba sus vueltas y las visitaba. A mí me gusta mucho este trabajo. Por 35 años fui pastor y ahora tengo 7 años que visito las iglesias. Casi cada fin de semana estoy fuera. Muchos de ustedes me ven muy rara la vez aquí. Pasado mañana voy a estar en La Piedad predicando, y de este domingo en 8 voy a estar en Toluca predicando, y de ese fin de semana al otro voy a estar en Chicago y en Nueva York predicando, y así estamos visitando las iglesias. Pero yo he sentido una grande carga porque pocos sienten el cuidado de las iglesias. Muchos nada más piensan en lo que ellos necesitan.
Y no saben que Dios va a suplir sus necesidades de una manera increíble cuando le entregan todo lo que son y todo lo que tienen a Él. Entonces, úsame, oh Cristo, o úsame, Señor. Seguro que hay trabajo para mí. Si la carga es pesada, ayúdame, Señor, aunque me cueste todo. Y no es que aunque nos cueste, nos va a costar todo. Pero nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor. Entonces, abra sus Biblias conmigo si son tan amables, desde el primer versículo del primer capítulo del libro de Gálatas. El libro de Gálatas. Me pidió mi hijo Andrés que le ayudara un poco con arrancar este estudio que él va a seguir dando. Entonces, comenzamos. Ya les dije que Galacia era una provincia de Asia Menor, lo que hoy viene siendo parte de Turquía. Ahí es donde estaba Galacia y era una provincia, repito, y había varias iglesias ahí. Miren el versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos estamos en la presencia del que habita la eternidad, del que está presente en el tiempo, pero a la vez está en la eternidad. En esta noche estamos en la presencia de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel cuyo amor nunca falla, nunca deja de ser. Estamos en la presencia del que ve el pasado, presente y futuro como si fueran una sola cosa. Pero escucha lo que es todavía más asombroso. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Sabías que tú también tienes eternidad en tu corazón? La Biblia dice que Dios depositó en el corazón de todos nosotros eternidad. Entonces, cuando tú ves el panorama grande, cuando tú ves la perspectiva grande de que Dios está en ti, que tú estás en Dios, claro, los que han creído en Él, los que le han recibido en su corazón. Y cuando tú ves la perspectiva grande de el tiempo y la eternidad y los propósitos eternos de Dios, y cuando tú ves tu vida dentro del gran propósito, del gran plan de Dios, cuando tú alcanzas a captar, a entender eso, todo cambia, el rumbo de tu vida, todo lo que haces y por qué lo haces. Tus planes cambian, tus pensamientos cambian. Entonces vamos a ver desde el primer versículo unas enseñanzas muy preciosas, desde el saludo de introducción. Acabamos de leer los primeros 5 versículos. Y era de una costumbre griega. Cuando se escribía una carta, era un saludo formal, tradicional, griego. Incluía 3 cosas: el nombre del que escribía, el nombre o nombres a quienes se les escribía, y unas palabras de saludo. Y esto es lo que vemos en los primeros 5 versículos. Pero fíjense en los tesoros que están ahí. En este saludo, Pablo dice a los cristianos en Galacia, prácticamente sobresalen 2 cosas muy importantes aquí. 2 cosas en los primeros 5 versículos. Y si tú entiendes estos 2 puntos sobresalientes, entonces entiendes toda la carta, todo el libro escrito a los Gálatas. Y recuerda una cosa, que el poder más grande del universo es el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más conoció a Dios, que mejor conoció a Dios. Si tú lees sus epístolas, te das cuenta de la
enorme, de la maravillosa revelación y conocimiento espiritual que él tenía. Algo fuera de serie, algo totalmente sobresaliente. Y yo veo delante de mí en esta noche a cristianos sobresalientes. Yo veo personas que también están recibiendo grande revelación, grande conocimiento de Dios. Y aquí en el libro de Gálatas tú vas a recibir más conocimiento a través del Espíritu Santo que le dio revelación a este hombre Pablo. Estudia un poquito su vida. Fue un hombre fuera de serie, como dije. Entonces él dice dos cosas sobresalientes en este saludo que aparecen aquí en los primeros versículos. Uno, Pablo, el que escribe, lo hace con autoridad dada por Dios. Este es un punto sobresaliente aquí. Pablo escribe con autoridad dada por Dios. Y la segunda, el mensaje de Pablo es, y no puede estar más claro, cristocéntrico. Esa es la segunda cosa que sobresale aquí. Se trata de Cristo. Tiene que ver con la persona de Cristo Jesús por encima de todo, como siempre en el caso de Pablo. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos sobresalientes aquí? Hay varias palabras, varios versículos, pero ¿cuáles dos cosas sobresalen? Que Pablo escribe con autoridad dada por Dios. ¿Y de qué escribe? Escribe un mensaje de Cristo, cristocéntrico. Para Pablo todo era Cristo. Bien, el versículo 1. Les escribo yo, este es en la Nueva Traducción Viviente. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Medita conmigo en las primeras 4 palabras. Yo, el apóstol Pablo. Así comienza. Yo, el apóstol Pablo. Les escribe una persona segura de sí mismo en Dios. Una persona segura de sí mismo en Dios. Apóstol, ¿y eso de apóstol qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Y con qué definición o con qué sentido se escribe aquí y en las demás cartas de Pablo? Pues un apóstol era una palabra usada por la iglesia cristiana del primer siglo. Básicamente la usaban para dos cosas. La usaban para designar a sus misioneros que enviaban a todo el mundo para llevar el evangelio en obediencia a la gran comisión de Cristo Jesús. Entonces, este es el apóstol y él es un enviado. Lo estamos designando como un enviado a las naciones, al mundo, para predicar, para llevar el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Y también se usaba la palabra apóstol para describir a los discípulos originales, fundadores, y que estaban personalmente con Jesús y que estuvieron en el inicio, en el nacimiento de la iglesia cristiana del primer siglo. Básicamente la palabra apóstol se usaba para esas dos tipos de personas. Y estos siervos de Dios seguros son los que Dios usó para cambiar al mundo entero. ¿Verdad que México necesita ser cambiado? ¿Verdad que tu familia necesita cambios poderosos de Dios? ¿Verdad que Morelia necesita ser transformada? Entonces nosotros asistimos aquí a Vida Abundante con dos propósitos. Primero, para conocer más a Dios. Segundo, para darlo a conocer. Y hay grandes bendiciones que tú no has conocido todavía, que Dios tiene apartadas para ti y que vas a recibir en la medida que tú le conozcas más y lo des a conocer más. Entonces, estos siervos de Dios eran personas seguras en sí mismos, en Dios. Cambiaron al mundo entero. Unos cuantos hombres cambiaron al mundo entero. Cambiaron toda la historia de la humanidad. Y hoy así es también. Los que tienen esa seguridad y los que saben que tienen autoridad que Dios les da, son los que están cambiando al mundo.
Escucha, padre de familia, Dios te ha dado autoridad para cambiar, para mejorar tu familia. Escucha, madre de familia, Dios ha puesto en tus manos un gran poder, una gran autoridad que tú tienes que conocer. Y cuando tú sabes que Dios está contigo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha dado autoridad, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Los que tienen esa seguridad y autoridad que Dios da son los que están cambiando al mundo. Ahora, las obras, fíjate, algo muy interesante. Las obras que hacen los que nada más tienen religión, las obras que hacen los que nada más tienen autoridad dada por hombres, no se compara en lo más mínimo con lo que hacen verdaderos, auténticos siervos de Dios, enviados por Dios con la autoridad de Dios. En el mundo está lleno de religión y el mundo está lleno de hombres enviados por hombres. Pero cuando tú tienes una relación con Dios como la tenía Pablo, y cuando tú sabes que Dios está contigo y Él te ha enviado, y te ha enviado con un propósito, y tú recibes, sientes, conoces cada vez más su autoridad espiritual en ti, eso es totalmente diferente. Tú vas a hacer obras totalmente diferentes a los que nada más son enviados por hombres. Vas a hacer obras totalmente diferentes a los que nada más tienen religión respaldándoles. Tú y yo no necesitamos religión. El dogmatismo religioso ha sido el peor enemigo de la humanidad desde el principio de la historia. El dogmatismo religioso causante de las cruzadas, matar en el nombre de Dios, causante de las inquisiciones. Dogmatismo religioso causante del terrorismo hoy en día. También matar en el nombre de Dios. Y hay tantas cosas que suceden en el nombre de Dios que no tienen nada que ver con Dios. Eso es religión de hombres. Hay una gran diferencia entre uno que tiene religión y uno que tiene relación con Dios. Y quizá hay aquí algunas personas que están por primera vez en esta noche. En Vida Abundante, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? A convertir a personas de una religión a otra. No, que ya no sean de esa religión, que ahora sean de... No. Juan no vive para eso. Andrés no vive para eso. Vivimos para conocer mejor a Dios y para, conforme nosotros le vamos conociendo, darlo a conocer. Y Dios ama a los católicos, a los bautistas, a los presbiterianos, a los de Vida Abundante. Yo le puse ese nombre hace muchos años. Fíjense, hasta los de Vida Abundante Dios ama. Yo le puse ese nombre hace muchos años porque yo decía, es que tenemos que hacer algo diferente. Bueno, ¿qué es lo que vino a darnos Cristo? Bueno, pues ahí dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dije, eso es lo que le vamos a poner a nuestra iglesia, Vida Abundante. Pero ¿qué somos? Somos una iglesia cristiana que predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Pero la palabra cristiano, iglesia cristiana, es la cosa más amplia, la cosa más grande, porque ahí están muchísimas diferentes agrupaciones. Y nosotros no decimos que somos mejores que otros, ni decimos que somos los únicos. Somos unos entre muchos que están conociendo a Dios y dándolo a conocer. Y qué bueno que ustedes han tenido la confianza y el deseo de integrarse aquí. Que Dios los siga llenando de su gracia, de su paz, de su gozo. Entonces los enviados por los hombres edifican el reino de los hombres. Los enviados por Dios edifican el reino de Dios. Fíjate muy bien. A mí siempre me ha gustado porque desde un principio esta iglesia ha dado mucho a siervos de Dios e iglesias que no tienen ninguna afiliación o relación directa con Vida Abundante. Cada mes esta iglesia da ofrendas, apoyos, porque es parte de nuestra convicción, parte de lo que decidimos hacer desde hace mucho tiempo, porque conocimos, hemos vivido el poder de los principios de Dios, como el que dice, dad y se os dará. Y hay una razón por la cual Dios ha bendecido mucho a Vida Abundante.
porque cada mes Vida Abundante da muchas ofrendas a misioneros. Algunos son de Vida Abundante, pero hay otro porcentaje que intencionalmente les mandamos apoyos cada mes a pastores, a iglesias que tienen necesidad, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Para mí eso es muy sano. Entonces estamos edificando, digan conmigo, el reino de Dios. Primero que el reino de los hombres, estamos edificando el reino de Dios. También usaban ese título, bueno, ya les dije que decían que eran apóstoles los que eran enviados como misioneros, y también los líderes originales de la iglesia. Y también es porque tenían la seguridad de Cristo, la autoridad de Cristo, eran enviados de Cristo. Y un apóstol es un enviado, no es el de la idea, es un enviado con la idea de otro. No es el del poder, el del recurso, es enviado por el que tiene el poder y el recurso y va en representación de él, es un enviado. Y es enviado para hacer el trabajo del que lo envió. Ese es un apóstol. Algunos me llaman apóstol, pero todos los que entienden que son enviados por Dios para hacer el trabajo del que los envía, ese también es un apóstol de Cristo Jesús. Esto no quería, fíjense algo muy interesante, esto no quería decir que Pablo no necesitaba el apoyo de los líderes del cuerpo de Cristo, porque sí lo necesitaba. Donde dice que los hombres no lo llamaron, que ningún grupo de hombres y que no salió, no fue enviado por autoridad dada por hombres. Eso no quería decir que no necesitaba a los hombres. Eso no quería decir que no necesitaba a los líderes del cuerpo de Cristo, porque sí los necesitaba. Y más adelante, en esta epístola, en el primer capítulo, en el versículo 17, habla de cómo Pablo buscó a otros, y en otros lugares de Gálatas y otras epístolas, en los Hechos, Pablo buscó a los otros apóstoles, a los originales, a los fundadores, digamos, porque eran 12 y luego Judas quedó fuera y luego pusieron a uno en su lugar, a Matías, y entonces ahí en Jerusalén pues estaba Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, estaban los otros apóstoles. Y como Pablo conoció a Cristo en el camino a Damasco, una experiencia muy por separado, muy personal, él también necesitaba, aunque no había sido enviado por esos apóstoles, él necesitaba de ellos y los buscó para recibir bendición de ellos, para conectarse con ellos. Y él respetaba mucho a los apóstoles que también habían sido enviados como él por Jesucristo. Hoy en día hay personas que dicen, yo y Dios y nadie más, yo no necesito de ningún líder humano. Pero la verdad es que primeramente necesitamos a Dios, pero en segundo lugar también nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? No es doctrina rara, ¿verdad? Es sana doctrina. Pablo, el que también escribía cartas, esto nos dice que el ministerio o servicio cristiano también se lleva a cabo a través de escritos, de cartas, de otras maneras, no solo actos presenciales. Algunos de ustedes quizá dicen, a mí no me dan oportunidad para pararme detrás del púlpito, del podio y predicar a la gente, pero yo también quiero servir a Dios. Pues Pablo estuvo muchos años en la prisión y no pudo estar en ninguna iglesia y no pudo estar detrás de ningún púlpito, pero él escribía cartas. Se llaman epístolas. Por ahí algunos pensaban que no conocían muy bien la Biblia, que las epístolas eran las esposas de los apóstoles, pero no. Las epístolas son las cartas de los apóstoles. Dile al que está a tu lado, ya estudia un poquito. Entonces, escribían. Algunos de ustedes escriben por Facebook y en vez de escribir tanta cosa escribe algo que sea de servicio para tu prójimo. Un consejo, un testimonio, un versículo de la Biblia. Y no nada más puras cosas que no valen la pena. ¿Cómo ven? ¿Es buena idea?
se puede servir a Dios escribiendo mensajes de texto. Ponte a escribir un libro electrónico, un libro digital, porque ya parece que ya los libros escritos e impresos así, que en la página impresa ya comienzan a pasar de moda. Pero pues ahora tú en internet puedes bajar muchísimos libros electrónicos, digitales, y dile al que está a tu lado, hay muchas maneras para servir a Dios. Bueno, no fui nombrado, dice Pablo. Yo quiero que presten mucha atención, porque terminando esta plática, a ver qué horas son. Yo quiero tener unos minutos de oración. Va a pasar el hermano Marchena y vamos a tener unos momentos de adoración. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que hable a tu corazón, que haya una administración del precioso Espíritu Santo, porque aquí hay personas que tuvieron un llamado de Dios hace tiempo y lo abandonaron. Aquí hay personas que tuvieron un tremendo encuentro con Dios, transformador, radical, profundo hace tiempo, y tú sabes que Dios a ti te ha llamado para servirle. Yo estoy preocupado porque tantos sirven a través de otras carreras, pero pocos. Aquí en Vida Abundante tenemos la Universidad Cristiana, tenemos la Facultad de Teología, tenemos poquitos alumnos. A mí me preocupa, pero por ahí andan. En el nombre de Cristo yo declaro que esta Facultad de Teología va a tener muchos alumnos más. Muchos más se van a preparar para servir a Dios. De repente va a venir una ola y un viento fresco del Espíritu Santo, y muchos jóvenes van a decir, no, yo me voy a preparar para servir a Dios. Yo me voy a preparar para pastor, para misionero, para apóstol, para profeta, para maestro, para predicar. En el nombre de Cristo yo hablo palabra profética, y ahorita que estoy hablando, el Espíritu Santo está poniendo esta palabra en los corazones de varios de ustedes. En esta noche algunos de ustedes van a decidir prepararse para servir a Dios. En el nombre de Cristo. Pablo dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana. Pablo no escribía ni ministraba como una persona independiente. Escucha. Bajo su propia autoridad, no. Sino uno que fue escogido y enviado sobrenaturalmente para hacerles llegar un mensaje divino de una importancia enorme. Y fíjense, el que llegaba a desafiar su mensaje, desafiaba al que lo envió. El que llegaba a desafiar las predicaciones, los mensajes, los escritos de Pablo, desafiaba al que envió a Pablo. El que sirve a Dios es llamado y es respaldado por Dios. Y eso es lo que Michoacán necesita. Eso es lo que México necesita. Gente que sabe, que ha tenido un encuentro tremendo, transformador, verdadero, poderoso con Dios, y que ha escuchado y recibido el llamado de Dios, y que sabe que ha sido enviado por Dios con la misión más alta, y que está en la profesión más importante, y que va a estar en el trabajo más necesitado por el ser humano. En el nombre de Jesucristo te declaro libre para escuchar el llamado de Dios, para escuchar la invitación del Espíritu Santo, para levantarte, prepararte y para servir a Dios, no religiosamente, no tradicionalmente, sino con poder, y con el poder y el amor y la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Cristo, así sea. Así sea. Pablo no estaba bajo su propia autoridad. Hay muchos líderes autoimpuestos, o puestos por los hombres o por sí mismos. Pero hay una gran diferencia cuando tú ves a un líder, a un siervo de Dios puesto por Dios. Con o sin títulos, él sirve a Dios. Con o sin respaldo de la gente, él sirve a Dios. Él no espera que otros hagan las cosas para él subirse al tren que ya va encaminado. El que es llamado por Dios
Él se pone a poner las vías del tren y se pone a fabricar el tren y comienza obras desde cero. Dios necesita que más de los presentes escuchen su llamado para servirle, para que ustedes comiencen obras desde cero. Esta iglesia se comenzó desde cero. En la sala de nuestra casa, de su casa, bueno, ya no es nuestra, ya la vendimos hace mucho. Pero ahí en la sala, en la casa, comenzamos con 3 familias. Sabíamos que Dios nos había mandado a Morelia. Dios nos había hablado al corazón que fuéramos a la capital de Michoacán y que hiciéramos esto, esto y esto. Y con temor y temblor llegamos aquí a Morelia. Nos dijeron, no piensen que les va a ir como así de bien que les fue en la costa, allá en Lázaro Cárdenas. Allá la gente es muy abierta y Morelia son círculos muy cerrados, la gente es muy especial. Esas palabras de ánimo nos dieron cuando llegamos a Morelia. Pero yo me acuerdo también cuando Dios nos llamó a otros lugares a hacer otras cosas, en medio de mucho llanto. Cuando nos fuimos de Uruapan a Lázaro Cárdenas, 7 años antes de que nos viniéramos a Morelia. Yo estuve ahí en la ciudad, conociendo la ciudad, y el Espíritu de Dios me tocó y me dijo, yo quiero que tú vengas aquí a poner una iglesia desde cero, aquí comenzar algo nuevo en Lázaro. Y paré el carro y estuve llorando, bañado en lágrimas en la presencia de Dios. Dios habló a mi corazón. Llegué a casa, entré, mi esposa, algunos de ustedes ya conocen este testimonio, mi esposa fue la primera en dirigir la palabra, como suele suceder con mujeres, ¿verdad? Y dijo, Juan, si Dios te ha llamado, te ha dicho que nos vayamos a Lázaro Cárdenas para servirle, estoy lista, estoy preparada. A mí también ya me habló. Y nos fuimos a servir a Dios allá. Para mi esposa era como el viejo oeste. Ella había crecido en un campo de golf en Nueva York, con una familia muy acomodada. Y llegamos a la costa a vivir en un cuartito en obra negra. Y nuestro baño pues era un hoyo en la arena atrás del cuartito. Ahí llegamos a vivir a Playa Azul. Y el primer mes y medio no encontrábamos casa en Lázaro Cárdenas. Y por fin encontramos 2 cuartos que rentamos por unos meses. Es larga la historia. Pero el Espíritu Santo está llamando a algunos de los presentes a hacer cosas, obras, no de hombres, de Dios, fuera de serie. Comenzar algunas cosas desde cero. Algunos de ustedes tienen llamado de ir a otra nación. Algunos de ustedes tienen llamado para trabajar con la gente más difícil de México. El Espíritu de Dios está sobre ti. El que tenga oídos para oír, oiga. Apóstol es un enviado en representación de otro y con su autoridad para hacerlo. Había falsos maestros que estaban desviando a los gálatas, los cristianos gálatas, del evangelio que habían recibido. Lo más seguro es que sugerían que Pablo solo era un enviado por hombres. Porque por eso vemos que Pablo enfatizó mucho el hecho de que Dios lo había llamado y enviado, no los hombres. Y Cristo también nos dijo muchas veces que nos cuidáramos de los falsos profetas, falsos maestros, una y otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre uno que es llamado por sí mismo o por los hombres y uno que es llamado por Dios? Toda la diferencia del mundo. Uno edifica el reino de hombres, otro edifica el reino de Dios. Uno trabaja para su gloria, el otro trabaja para la gloria de Dios. Uno trabaja si le ofrecen salario y el otro aunque no le ofrezca nada. Cuando me gradué del instituto bíblico, mis compañeros de cuarto y otros compañeros de estudios estuvieron así como salen de universidades en mercadotecnia o en contaduría pública, personas y buscan a ver en qué empresa van a trabajar, qué lugar les ofrece más prestaciones, salarios y todo. Pues así algunos de mis compañeros comenzaron a tocar las puertas de diferentes denominaciones religiosas
diferentes iglesias, a ver dónde les pagaban más, a ver qué prestaciones les ofrecían. Y yo no critico eso. Pero una persona que sabe que Dios la ha llamado, espera que Dios lo dirija también. Y Dios dirigió a Pablo para que él saliera, para que rompiera moldes, para que él saliera del status quo. Porque hasta ese momento todos los apóstoles trabajaban entre los gentiles. Y Dios le habló a Pablo para que saliera de ese círculo y se fuera a los gentiles, fuera del grupo de los judíos, fuera de los judíos. Hay algunos aquí que van a romper moldes. Algunos de ustedes van a salir del círculo tradicional en el que se sirve a Dios. Algunos piensan que servir a Dios es pararse atrás de este lugar. No, servir a Dios es oír el llamado de Dios y hacer lo que Él te dice que hagas. Eso es servir a Dios. No hay cosa más poderosa que saber que Dios te ha llamado y que Dios está contigo. Ninguna otra cosa te va a animar más. Ninguna otra cosa te va a dar más poder. Yo he tenido una situación difícil con la salud familiar, en mi familia en las últimas semanas. Pruebas que van y vienen y son muy difíciles. Pero lo que a mí me ha sostenido siempre en todas mis tribulaciones ha sido una cosa: saber que Dios me ha llamado. Eso me ha sostenido. Y Dios me ha sacado de muchas. Y Dios no me va a dejar ahora. Y a ti tampoco. El mismo Pablo que dijo: los hombres no me llamaron ni me dieron su autoridad, también escribió que somos miembros los unos de los otros y que entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Una diferencia notoria entre un apóstol bíblico auténtico y un apóstol falso es que el falso no le rinde cuentas a nadie. Pablo regresaba a la iglesia que lo había enviado de misionero, Antioquía, y él allí entregaba cuentas, rendía cuentas, y descansaba un tiempo y se preparaba y luego salía a su segundo viaje misionero. Regresaba, descansaba, luego salía otra vez. Tú y yo tenemos que estar seguros en Dios y en el ministerio que Él nos ha dado, pero al mismo tiempo conocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y saber que nadie puede independizarse de los demás. Tú no puedes independizarte. ¿Sabes dónde está tu seguridad? En encontrar tu lugar en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y tú necesitas conocer los maravillosos dones que Dios te ha dado a ti. Fíjense, estamos todavía en el primer versículo de Gálatas 1. Es que de ahí yo le saco un montón de cosas. ¿No? Pablo, apóstol, no, pues ahí ya salió como una hora de enseñanza ahí. No de hombres ni por hombres. Entonces, seguimos en el primer versículo, pero ahorita vamos a pasar al segundo. Ya después vamos a orar. Tú y yo tenemos que estar seguros en Dios y seguros en nuestra relación con otros. No seas de los que esperan que otros tomen la palabra, que otros sirvan a Dios. Tú sé seguro en Dios y sé seguro en tu lugar en el cuerpo de Cristo. Cristo enseñó a sus discípulos que envió. ¿Se acuerdan cuando los envió un grupo de 70? Los enviaba de 2 en 2 como para hacer sus prácticas. Andaban con él y luego los mandaba a trabajar y que regresaran a dar reportes. Y fíjense en Mateo 10:40 lo que dijo Cristo. Dijo: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que lo envió. Fíjense qué tremendo. Ahora quiero que visualicen esto: una unidad perfecta entre Cristo y el Padre, y una unidad entre Cristo y nosotros. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice la palabra de Dios que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Cristo dijo: yo en ustedes, ustedes en mí. Pablo dijo: vosotros estáis completos en Él.
La palabra de Dios nos enseña, Cristo también en Juan 15, separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Yo quiero que ahorita tú visualices tu vida como la rama que está conectada al tronco del árbol. Así nos enseñó Jesucristo. Dice, yo soy el tronco del árbol, ustedes son las ramas. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Todos los días, muchas veces durante el día, yo tengo la costumbre de decir, Dios, háblame, Espíritu Santo, háblame. ¿Y ahora qué hago? Y me dice, cálmate, déjame a mí obrar. Dios, pero pasó, cálmate. Algunos de ustedes son muy inquietos como yo, ¿verdad? Y necesitan escuchar también al Espíritu Santo decirles, calma, calma, déjame obrar. Y el segundo versículo dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí. Fíjense el verso 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Era obvio que aunque Pablo estaba seguro de su lugar en Dios, también lo estaba en cuanto a su lugar entre los hermanos. También aquí vemos otra cosa, que habían buenas relaciones entre las iglesias. Fíjense, ¿por qué vemos que había buenas relaciones entre las iglesias? Porque los hermanos que estaban en la iglesia con Pablo se unieron con él para mandar esa carta. ¿A quiénes? A las iglesias en Galacia. No dice a la iglesia, dice las iglesias. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que había una buena relación, comunicación, unidad entre las iglesias. Yo también siento cuidado por eso. Y yo le pido al Espíritu Santo que a ti también te dé cuidado por la unidad de las iglesias. Cuidado porque haya una buena relación entre las iglesias. Lo sabemos de muchas maneras. Otra manera en que sabemos que había buena relación es porque los falsos profetas, y más adelante se habla de que el evangelio original que se les predicó, pues se tambalearon completamente y se confundieron y comenzaron a recibir una mezcla de falsa doctrina a través de falsos maestros. Y la prueba es que corrió la falsa enseñanza, los falsos profetas, entre las diferentes iglesias de Galacia. Había relación entre ellos, lo bueno y lo malo lo compartían entre ellos. ¿Por qué lo digo? Porque Dios también quiere que en Morelia haya buena relación entre las iglesias. Si tú conoces alguna iglesia que a lo mejor tú has pensado mal de ellos, o has escuchado que otros hablan mal de ellos, o quizá tú has hablado mal de ellos, eso tiene que cambiar. Porque cuando tú estás cerca de Dios, tú sientes no rechazo ni crítica por los demás, tú sientes unidad y compasión y amor por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidar las iglesias, la unidad de las iglesias. Yo le pido a Dios que levante a más cuidadores de iglesias, hombres y mujeres enviados por Dios, respaldados por Dios, que desean edificar las iglesias en unidad, en poder, porque eso es lo que más necesita nuestro mundo hoy en día. Hoy en Morelia y en todo Michoacán necesitamos cristianos que se preocupen los unos por los otros, y los de una iglesia por los de otras iglesias. Digan conmigo, no estamos para competir. Digan, menos para pelear. Fíjense, no estamos para hablar mal de otros, sino para ayudarnos. Estamos en medio de un mundo lleno de maldad. Tinieblas, corrientes del mal nos quieren arrastrar a todos, y tenemos que ayudarnos en el amor de Cristo. Esos son los primeros dos versículos. Y el tercero dice que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Voy a pedirles que cierren sus Biblias, que pase Alex. Les dije hace unos minutos que algunos de ustedes han tenido un encuentro tremendo con Dios, o varios, y saben que Dios los ha llamado.
y que son enviados de Él, y que hay un alto propósito de Dios sobre sus vidas. La mano de Dios está sobre sus vidas. Repito, a través de encuentros personales, profundos, transformadores con Dios. A través de eso, algunos de ustedes saben que Dios los ha llamado para predicar su evangelio y también para ser cuidadores de las iglesias. Solamente estas personas que están seguros, yo quiero pedirles que vengan aquí rápido ahorita al frente. Quiero orar con ustedes. Los que saben que Dios los ha llamado, no los hombres, no la iglesia, y saben que tienen un ministerio y un llamado fuera de serie. Quizá Dios te va a mandar a Irán, quizá al norte de África, quizá a un pueblo, quizá aquí mismo en Morelia, pero tú sabes que Dios te ha llamado, que la mano de Dios está sobre tu vida y que tú tienes una tarea grande de parte de Dios. Los demás no se sientan mal porque no todos tienen ese llamado. Todos tienen un llamado general, pero hay algunos que tienen un llamado parecido al del apóstol Pablo, y que de repente sienten, y no es cosa de ellos, no es cosa de hombres, de repente sienten el cuidado de las iglesias, sienten la mano de Dios sobre ellos para trabajar de maneras muy específicas, muy precisas. Conocen su lugar en el cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes Dios los ha llamado para trabajar con madres solteras. Una hermana que fue mi secretaria por varios años, Martita Valdivieso, ahora trabaja ministerios de salvación, ayudando a mujeres que tienen mucha necesidad, así como ella la tuvo. Dios le dio un ministerio de intercesión y de ayudar a otras mujeres y otras cosas muy hermosas, y ella se ha dedicado de lleno y Dios la ha bendecido y la ha respaldado. Y en las iglesias hay problemas, claro. ¿Por qué? Porque una de las características de la iglesia de Jesucristo es que está el factor humano, el factor imperfecto. Pero cuando tú eres llamado por Dios, eso no te hace tropezar, sino todo lo contrario. Eso te da una carga para hacer una diferencia, para decir: yo voy a aportar lo que Dios me ha dado a mí, y yo voy a cuidar a la iglesia para que sea mejor, menos divisiones, menos pleitos, menos malos entendidos. En el nombre de Cristo Jesús, yo le pido al precioso Espíritu Santo que venga ahorita con revelación fresca y con un toque poderoso sobre los corazones, los espíritus, las mentes de los que han pasado aquí al frente, y comiencen a ver las cosas de otra manera. Yo recibo una perspectiva fresca. Yo pido que venga ahorita el Espíritu Santo y te abra los ojos, te dé un panorama más amplio, y que en este momento tú comiences a sentir y a recordar el llamado de Dios sobre tu vida. Y en el nombre de Cristo, a ustedes que se han apartado de ese llamado, en esta noche yo los declaro restaurados con Dios y con el llamado de Dios sobre sus vidas. Los declaro reconciliados con el llamado, reconciliados con ese llamamiento específico de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Algunos de ustedes, maridos, han permitido que el enemigo endurezca sus corazones por tantos problemas en su familia y en su matrimonio, y los últimos meses o años has estado enfocado en tus problemas, en tu matrimonio, en tu familia, y te has vuelto introvertido. Y el Espíritu de Dios te habla en esta noche y te dice: es tiempo de que salgas de ese pozo, de ese hoyo, y es tiempo de que comiences a ver al mundo a tu alrededor. No se trata todo de ti, de tu familia. Es más, tu familia va a ser grandemente ayudada si tú comienzas a ser fiel al llamado de Dios sobre tu vida. Si tú dejas que Dios te respalde y te use, tú vas a ver mejorar tu matrimonio inclusive. Tú vas a ver mejorar la relación con tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro revelación fluyendo ahorita. Revelación fluyendo ahorita. Oh Dios, en el nombre de Cristo. Y así como Pablo sintió esa carga, ese cuidado por los cristianos en Galacia, en las diferentes iglesias, Dios, yo pido que levantes hombres aquí también,
Y de acuerdo al ministerio que tú me has dado a mí, Dios, yo pido que también sea multiplicado este ministerio y que de aquí también se levanten más siervos, pastores, apostólicos que sientan el cuidado de las iglesias y que sientan un llamado específico y se pongan a servirte, Dios, y dejar tantas cosas secundarias, pasajeras, tantas pequeñeces, tantas inmadureces, que las dejen a un lado y que se levanten, Dios, para servirte en el nombre de Cristo Jesús. Yo le profetizo a esta iglesia Vida Abundante y a las iglesias cristianas en general aquí en Morelia que viene un día de más unidad, viene un día de más compromiso, viene un día de más madurez, viene un día de más profundidad y no vamos a dejar de tantas cosas pequeñas, tantas distracciones en el nombre de Jesucristo. Yo veo varones maduros levantándose en el nombre de Cristo. Veo mujeres maduras en el Espíritu Santo, no porque tengan muchos años de edad, sino porque tienen mucho conocimiento de Dios y porque tienen mucho conocimiento de las Escrituras. Y yo declaro que muchos jóvenes, muchos más, se van a preparar en la carrera que está por encima de todas las carreras, que es para servir a Dios y avanzar el reino de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, predicadores, en el nombre de Cristo, en las iglesias y fuera de las iglesias, misioneros, apóstoles, profetas, en el mercado y dentro de las cuatro paredes de las iglesias, por todos lados. Yo declaro liberadas esas vidas, esos jóvenes. Yo los declaro libres para oír y obedecer a Dios en el nombre de Cristo. A ver, ¿en qué tono estás, hermano? Cierra tus ojos. Úsame, oh Cristo, oh, úsame, Señor. Seguro que hay trabajo para mí. Y si la carga es pesada, ayúdame, Señor. Aunque me cueste todo, seguiré. Aunque me cueste todo, seguiré. Yo estoy viendo siervos de Dios que se están levantando con una nueva perspectiva, con nuevo amor por el cuerpo de Cristo. El 17 de mayo de este mes vamos a celebrar el 7º aniversario de Amemich. Hace 7 años comenzamos ahora a hacer oración unida, pastores de todo el estado por Michoacán. Cada 3 meses oración unida por Michoacán. Cada 3 meses intercesión unida por Michoacán. Vamos a celebrar la reunión número 30, el 7º aniversario. ¿Y saben dónde lo vamos a celebrar? En Casa de Gobierno. Esperamos a unos 400, 500 pastores de diferentes denominaciones de todo el estado. Y ahí pedimos sus oraciones, porque hemos visto muchas respuestas de Dios a esas oraciones unidas. Y quiero decirte que hay muchas respuestas que no vas a recibir en tu familia hasta que no se unan más. Hay muchas respuestas de Dios que Morelia no va a recibir hasta que no nos unamos más las iglesias aquí. Y los pastores y los miembros entre las iglesias. Ven, Espíritu de Dios, con un espíritu de unidad. Ven, Espíritu de Dios, con un espíritu de más poder en la oración, en la intercesión. Porque cuando hay más unidad, hay más poder y autoridad en la oración. Si sientes que tus oraciones han rebotado del techo y que no llegan a la presencia de Dios, quiero decirte que cuando te unes más con tu familia, con tus hermanos, con otros cristianos, entonces hay nuevo poder, hay más poder en tus oraciones, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por los que están en sus lugares, porque yo sé que todos los que han creído en Cristo tienen un llamamiento, tienen dones, todos, cada uno. Y te pido que venga una nueva libertad a las vidas de cada uno de ellos, para conocer los dones que les has dado y para servirte, Dios. Que nada los detenga, ninguna crítica de nadie, ningún menosprecio de nadie, ninguna aparente falla delante de los hombres. Porque Dios, sabemos que el enemigo está ahí a un lado,
nada más esperando hacerle la vida difícil al que comienza a servir a Dios. Y yo declaro libres a los presentes de todo obstáculo, de toda tribulación, para cumplir el llamado de Dios y para servir a Dios y a su prójimo, en el nombre de Cristo Jesús. Y ustedes que pasaron al frente, levanten su mano derecha. Y mientras, hermano, tú vas preparando un canto en el que nos vas a dirigir enseguida, levanta tu mano derecha. Repite conmigo primero y después en tus propias palabras, pero primero repite, di: Padre Dios, ya lo sé, que tu mano está sobre mi vida, que me llamaste con un llamamiento celestial. Yo sé que no vivo para este mundo, sino para la eternidad. He sentido tu presencia tantas veces y he comenzado a servirte, y no ha sido fácil, pero en esta noche yo renuevo mi compromiso contigo y yo recibo esa grande gracia tuya para renovar y actualizar ese llamado, ese ministerio que tú me has dado. Yo te digo con todo mi corazón en esta noche que dependo de ti. No me dejes, sigue hablándome, dame más poder en la oración, dame más visión profética, ayúdame a ser fiel, a prepararme más, a estudiar más, a orar más, a estar más entregado a ti. Ayúdame, Dios. Ahora pídeselo en tus propias palabras y le adoramos. Como fuego que arde en mi interior, mi único anhelo, rendirte a adorar, con tu fuego lléname, que tu amor me atrae. Levántalos, Dios, levántalos, levántalos, Dios. Al lugar donde tú Levántanos, estás. levántanos, Dios, levántanos, Quiero Dios. más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Cristo, pertenezco a ti. Cristo, pertenezco a ti. Mujer, te declaro libre para servir a Dios. En esta noche te declaro libre. Yo veo obstáculos removiéndose ahorita. El Espíritu Santo te está diciendo: está abierto el paso, está abierto el camino. Y eso lo tienes que saber, reconocer en tu corazón. Dios abre camino delante de ti en esta noche. Varón, el Señor en esta noche viene con un llamamiento confirmado y restaurado.
desde hace mucho Él habló a tu corazón. Hay un 70% de siervos de Dios, el 70% abandonan el ministerio, solamente el 30% permanece. Pero tú vas a ser de los que permanecen en el nombre de Cristo Jesús.